¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no? Nada, hijo. Nos dejó pero en shock. ¿Están en shock? ¿Se quedaron? ¿Por qué? Ustedes son genios de la programación. Bueno, pues va a estar complicado, pero no queda de otra que adaptarse. Hay que practicar un poco más, ¿no? Practicar y adaptarse. Sí, esto, como el diseño, es igual como el diseño web, ¿no? El diseño web también habrán notado que hay algunas cosas que ya están hechas, que hay que traerlas de otro lado y adaptarlas. Como que hay algunas cositas que requiere de nuestra imaginación. Lógicamente en la programación no hay imaginación. La programación es tal cual, pero sí requiere de saber cómo buscarle la manera más apropiada de programar sin llevarse mucho código, ¿no? Porque a veces el código, cuando se hace procedimental, es lo que tal vez ya no nos permite tener mucha lucidez, ¿no? Pero verán que en el PHP, sobre todo para conectarnos a la base de datos y para comenzar a trabajar el CRUD, esto será lo primero que vamos a aprender, esto. Simplemente son algunos tics por ahí y que luego se va a repetir y se va a repetir. La conexión a una base de datos, por ejemplo, se va a repetir en todos los procesos, en todos los proyectos que tú hagas. Se va a repetir, simplemente son líneas de código que ya uno debería guardárselo, aprendérselo. A ver, vamos a hacer una recopilación. A ver, ¿en qué se pueden dificultar ustedes? A ver, ¿cómo el PHP? ¿Cómo vamos con el PHP? En una unidad didáctica del quinto ciclo han visto PHP, ¿verdad? Han visto MySQL también. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo dijo? El ciclo anterior han visto PHP y han visto MySQL. Sí, Sí, hemos trabajado con base de datos también. Han trabajado con base de datos, ¿no? Sí, ¿En qué se complicaron ahí? ¿Complejo? Fácil. sí, algo, hijo. ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, por mi parte, sí, no sé por los demás. algo difícil. Por mi parte, sí estuvo algo complicado, pues. No sé, quizá para los demás, ¿no? ¿Complicado en qué sentido? O sea, mayormente es un poco complicado hacer las consultas y todo. Una cuestión de hacer las consultas. Claro, Ya.
más? Hemos creado base de datos, me imagino, en PHP-MyAdmin, ¿no? Estamos viendo pantalla. Hemos trabajado acá. PHP-MyAdmin. Sí. Ahí, con eso hemos trabajado. PHP-MyAdmin. Claro, ahí te muestra para... Eso, ahí te muestra el base de datos, pero no. Sí, ese es el editor propio de Apache. Pues aquí nosotros trabajamos las bases de datos, ¿no? Aquí podemos crear diagramas. Con eso hemos estado trabajando. Aquí yo puedo crear un modelo relacional, ¿no? Se puedo crear las relaciones y todo si tuviera un sistema relacional. Entonces, pero vamos a descargar un adicional, ¿eh? El PHP-MyAdmin nos permite crear las tablas, ¿no? Crear la base de datos y todo lo demás. Pero si quisiéramos trabajar de repente con un software que tenga interactividad visual, tipo un SQL, por ejemplo, ¿no? Podríamos trabajar con este software, ¿no? Uno de los tantos, ¿no? Porque hay muchos otros softwares. Este, por ejemplo, se llama Heidi. Heidi hay un software que se llama así, Heidi. Este software es bastante sencillo. Heidi SQL. ¿Sí? Ahora lo voy a... ¿Eso de qué es, ingeniero? Este software lo que nos permite, lo voy a poner en el chat ahí. Este software lo que nos permite es crear base de datos, hacer consultas. Muy parecido, vuelvo a repetir, muy parecido a un SQL Server. Cuando nosotros trabajamos en SQL Server, tenemos la opción de manera visual crear una base de datos, de crear tablas, atributos, etcétera, etcétera. Entonces, Heidi es un software, por ejemplo, una vez que se instala, yo puedo crear acá una nueva sesión, por ejemplo acá. Entonces, en un inicio, yo debo tener conexión, es decir, debo tener conexión de mi PHP en MyAdmin. Miren. ¿Ya? Entonces, ¿qué me solicita, por ejemplo, este Heidi? Una vez que lo instalo y lo ejecuto. O sea, una vez instalado, siguiente, por ejemplo, se instala y luego, esto lo descargan de acá, lo descargan de Heidi. Descargan cualquier versión que tengan ahí. Pueden descargar esta para 32 y 64 bits. Lo descargan simplemente y lo instalan. Ese es, ¿no? ¿Cómo? Ese es el instalador, ¿no?
Sí, desde aquí se descarga. Se carga esta Ya. página principal, Download. Y ahí tenemos la instalación para plataforma de 32 y 64. Es pequeño, miren. Una vez que se descarga, lo instala. No hay nada que configurar ahí. Siguiente, siguiente, hasta el final. Y luego que es instalado, se ejecuta. Me aparece una pantalla como esta. Entonces aquí lo que uno hace es creamos una nueva sesión y ahí verán ustedes que trabaja con el host 127.0.0.1 y esto en español, esto es localhost, ¿no? Esta dirección de host es localhost. Esto de aquí, esto es lo que nosotros conocemos como localhost. Esto es localhost. Tenemos el usuario por default. Cuando entramos a un PHP MyAdmin, el usuario por defecto es root. Este de acá es el usuario. Este es el usuario. Este es el usuario por defecto. Este es el usuario por defecto. Normalmente, la contraseña en blanco. Y este es el puerto por defecto de 3336. Es el puerto por defecto de MySQL. Entonces, y luego, aquí, por ejemplo, yo puedo tener muchas bases de datos, ¿no? Que las puedo elegir para poderlas abrir y trabajarlas. Entonces, ¿qué me va a permitir este software? Que yo pueda interactuar con las bases de datos de manera visual, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en MySQL acá, ¿no? Estoy en el servidor 127.0.0.1. Entonces aquí yo puedo crear una base de datos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a llamar, a ver, base de datos. ¿Qué nombre le damos? A ver. A ver, vamos a ponerle así, ¿eh? Ciclo 6. ¿Ya? Base de datos ciclo 6. ¿Ya? Aquí tengan cuidado, aquí en esta partecita, porque este es el UTF-8, este es para que reciba los caracteres especiales, como hemos dicho alguna vez. Entonces, miren. Una vez que yo he creado una base de datos, como lo han hecho ustedes, entonces ya tengo la base de datos acá. Lo que continúa es la creación de tablas, ¿verdad? Una vez que creo la base de datos, debería crear acá las tablas. Entonces, ¿qué hago en el software en Heidi?
Entonces, puedo crear una nueva sesión. Creo una nueva sesión acá, le doy un nombre. Por ejemplo, puedo llamarle base de datos así nada más. Es un nombre que tú le das acá para que identifique tu sesión cuando entras a Heidi, ¿no? Entonces, conservamos el host, el root, que viene a ser el usuario. Y aquí, en esta lista de acá, donde dice base de datos, aquí van a aparecer todas las bases de datos que yo he creado en PHP MyAdmin. Entonces, si se dan cuenta, aparece mi base de datos. Esta base de datos, llamada BD ciclo 6, ya aparece acá en la lista. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo elegir la base de datos y abrir, ¿sí? Puedo elegir cualquiera de ellas y presionamos en abrir. ¿Sí? Entonces, miren, ahora yo tengo acá mi base de datos. Y tengo un entorno parecido a... Una estrella que se cae. Tiene un deseo. ¿Un deseo? Un momentito, por favor. Todo, amor. Enfoca todo. A ver, para su alegría, chicos, tómense... A ver, déjenme ver si ya me enviaron algo. Vamos a ver. Vamos a concluir esto. ¿Ya? Entonces, miren, esta base de datos, construida en PHP MyAdmin, yo la puedo luego ver acá en Heidi. ¿Sí? Y aquí ya en Heidi, yo puedo aquí construir tablas. Entonces, lo que hemos puesto ahí como parte del itinerario de la unidad didáctica, por ejemplo, puedo crear base de datos, puedo crear tablas, puedo crear vistas, procedimientos, funciones, disparadores, eventos que vienen a hacer las tareas programadas. Entonces, puedo crear una serie de objetos. ¿No? Y lo bueno que me posibilita tal vez
una manera más rápida de hacerlo. Por ejemplo, anticri, tabla. Entonces aquí puedo crear el nombre de la tabla. Por ejemplo, ¿no? Algo sencillo, por ejemplo. A ver. Página, por ejemplo, ¿no? O sea, para darle a ver un título a la página. Le doy un nombre acá y aquí puedo ir agregando los atributos. Por ejemplo, identificador, página. Puede ser un entero. Acá le estoy diciendo si permite nulos. Rellenar. Si es entero, ya no le pongo longitud. Y aquí, en el predeterminado, yo le puedo decir, por ejemplo, si quiero hacer un autoincremental. Un autoincremental es un identity en SQL, ¿verdad? C1, 2, 3, 4. O sea, de manera correlativa. Entonces, puedo aceptar y ya tengo este número autoincrementado. ¿Qué otra posibilidad tengo? Puedo hacer anticli acá en el atributo y puedo crear un índice. Es decir, puedo crear la clave primaria. Puedo crear la clave primaria acá. Entonces puedo decirle clave primaria. Entonces, identificador de página será la clave primaria. Entonces sigo agregando, por ejemplo, más atributos. Por ejemplo, el título, por ejemplo, ¿no? Si quiero ponerle un título a la página. Entonces acá despliego los tipos de datos. Por ejemplo, puedo decirle varchar. Varchar, por ejemplo, de 200. Dependiendo qué tan largo sea el título. Claro, exacto. Dependiendo de la longitud, ¿no? Entonces, Claro. aquí se pueden poner, por ejemplo, que permita nulos, ¿no? Y si esto, ya depende, si esto es obligatorio, ponerle un título a la página, lo obligo. Y acá donde dice predeterminado, modifican esto de tal manera que le decimos que ponga nulos, por ejemplo, ¿no? Nulos. O pueden poner un texto, por ejemplo, yo puedo, un default, ¿no? Desconocido, por ejemplo, ¿no? Título de la página, desconocido. Ahí entonces se mostrará, ahí está desconocido. Claro. Entonces, en el proyecto, si tú olvidas de ponerle, por ejemplo, un título, aparecerá por defecto desconocido. Y siempre, cuando trabajemos base de datos y proyectos web, acostumbrémonos a ponerle esta columna llamada estado, ¿no? Voy a ponerle acá sufijos o prefijos, sufijos sobre todo, títulos. Acostúmbrese a ponerle un estado, por lo que les comentaba de las diapositivas, ¿no? De repente ya no quiero que aparezca el título, lo desactivo. Entonces aquí pueden optar ustedes por un entero, si que quieren ponerle 0 y 1, por ejemplo, o pueden optar por el char, ¿no? De un solo carácter, y donde ustedes, por ejemplo, tengan opciones de 0 y 1, ¿no? Entonces, puedo ponerle sin valor predeterminado. Entonces no aparecerá ya un valor predeterminado. Y esto será 0 y 1, por ejemplo. Una vez construida, simplemente presionamos en guardar y ya tenemos la tabla página. Si por ejemplo me equivoqué o
o no debió llamarse así, debió tener otro nombre. Simplemente presionamos en la página para que aparezca todo el contenido acá y vamos a suponer que hubiera querido mejor que se llame T-página para poder diferenciar que esto es una tabla. Por decir, hago los cambios. Si de repente este atributo debió tener no 200, sino 150, lo modifico, hago los cambios y presiono nuevamente en guardar. Guardar. Y ya estarán los cambios. Así de simple. Entonces, es una manera más, digamos, más dinámica de crear acá. Y esto se va a ver reflejado en tu PHP en MyAdmin. Se ve reflejado acá. Porque, claro, también se le puede exportar ahí, ¿verdad? Sí, también. Sí, inclusive, miren, si O ustedes sea, quisieran si yo quiero exportar que digamos del Heidi, ¿se traerlo puede, acá. creo? Ajá, traerlo Sí, al MyAdmin. sí, se puede. A ver. Allá. Sí. O sea, acá hay una opción, por ejemplo, la base, toda la base de datos, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer un anticlic acá y acá tengo una opción de exportar. A ver, lo vamos a hacer Ah, ahorita. Lo que sí les voy a solicitar, me van a dar unos 10 minutos, ¿ya? Yo voy a acceder en 10 minutos, son 12 y 15. Si es antes, ¿ya? Me han enviado una encuesta, voy a llenarla. Y entre 5 a 10 12, minutos. ¿Ah? 12:25 entonces, 12:20, 12:25. Sí, aunque ahí se va terminando la clase ya, ¿no? A ver. Ya, Sí. ¿Ya?